Póngase de pie, vamos a hacer nuestra declaración esta mañana. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Diga conmigo, esta es la palabra del Dios viviente. Esta es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible e incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Esta mañana mi espíritu será confrontado, renovado, transformado y conectado a mi destino y a mi propósito. Declaro que después de escuchar la palabra de Dios, no seré igual en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Pueden sentarse. Hemos venido hablando de el poder de la boca, el poder de la lengua. Pero hoy vamos a hablar de la bendición. ¿Sabe que la palabra bendición por deducción, qué es bendecir? Es decir bien. ¿Y qué es maldición? Decir mal. Y cuando Dios creó la naturaleza, porque es malo decir, o no es correcto decir la madre naturaleza. La naturaleza no es madre. Dios la creó. Dios creó la naturaleza. Y cuando Él creó la naturaleza y creó al hombre, Él dio declaraciones. Porque la manera en que las cosas florecen, prosperan, es a través de palabras. Y Dios bendijo a la humanidad. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 9, porque sobre usted hay un peso de una palabra de Dios. Dios decidió bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 9, versículo 1. ¿Cómo dice? Bendijo Dios a quién. ¿Sabe que Noé es el antes y el después? Porque Dios había decidido eliminar la raza humana. Pero qué bueno que Noé era un varón justo, un varón correcto. Cuando todo el mundo estaba haciendo mal, Noé decidió hacer bien. Dejó guiarse su corazón en lo que Dios decía, aunque en su generación estaban negando la existencia de Dios. Y por eso esa generación se dedicó a hacer el mal. Y cuando se dedicó a hacer el mal, Dios dijo: estoy hastiado, estoy harto. Y Él dijo: voy a raer al hombre de la tierra. Pero dice que de pronto encontró a alguien, ¿cómo? Justo. Nos salvó la tanda. Si no, nos hubieran eliminado. Porque siempre el hacer lo correcto tiene recompensas. ¿Me sigues? ¿Qué dije? Siempre hacer lo correcto, aunque nadie lo esté haciendo, tiene recompensas. Y entonces Dios decidió salvar a la humanidad a través de Noé.
Y cuando Él decidió hacer un reseteo a la humanidad, Él vuelve a declarar las palabras cuando creó al hombre. Y dice ahí en el versículo 1 del capítulo 9 de Génesis: bendijo Dios a quién, a Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿qué les dijo? Tres cosas: fructificad, o sea, sean exitosos. Eso es lo que Dios dijo acerca de ti. Es imposible que tú fracases. ¿Sabes? Fracasas porque aceptas todas las palabras malas que te dijeron en tu niñez. Todas las palabras malas que dijeron en tu concepción, en tu gestación. Pero para eso vino usted a Cristo. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué hace? Te hace libre. Yo fui liberado de todas las malas palabras que lanzaron sobre mi vida. Por eso hoy soy una persona fructífera, porque Dios declaró que tú y yo seríamos fructíferos. Eso significa que todo lo que yo toco, todo lo que tú tocas, se sana. Todo lo que tú tocas se restaura. Todo lo que tú tocas prospera. ¿Me sigues? Salmo 1 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Entonces dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, todo lo que haga, todo lo que tú hagas, ¿qué dice? Va a prosperar. Todo lo que yo hago florece. Ese es mi ADN. Ese es tu ADN. Dios declaró. ¿A usted le parece que estos son simples palabras? No, esta es la palabra que va a hacer que tú seas una persona saludable. Que no quiere decir que no te vas a morir, porque la muerte es el proceso natural que Dios utiliza para sacarnos de aquí, para ir a una vida más gloriosa. Muerte no es fracaso. El domingo pasado allá tenía a Alvarito. Alvarito hoy a las 9 de la mañana se fue a la presencia de Dios. Un hombre maravilloso, extraordinario. Oré por él. Pero Dios también tiene el día de regreso a casa. Pero yo espero que cuando tú regreses a casa vayas cargado de premios. Hola. Por eso hay que hacer algo para Dios. Por eso hay que salvar a la mayor cantidad posible de personas. Por eso es que hay que hacer discípulos. Por eso es que hay que servir a Dios. Mire a Toñito, 92 años. 92 años. Y no ha desperdiciado su vida. Por ahí tengo a Héctor, 80 y algo. ¿Cuántos años, Héctor? 84, y todavía viaja a las zonas indígenas a predicar el evangelio. ¿Me sigues? Yo envidio a Héctor. Cuando Héctor entre al Salón de la Fama, a mí me va a dar vergüenza, porque él ha hecho cosas que yo no he hecho. Hola. El día que tú regreses a casa, yo quiero que vayas cargado de medallas. Porque nada de lo que hacemos para Dios se queda en el aire.
estamos atesorando aquí en la tierra. Todo lo que estamos haciendo es atesorando para la eternidad. Entonces, tú tienes 3 declaraciones de Dios sobre tu vida. Número 1 dije, ¿cuál fue? ¿Y qué es sinónimo de qué? Ten éxito. Número 2, multiplícate. Todo lo que usted tiene la capacidad de multiplicarse. Y número 3, usted puede llenar la tierra. Usted puede hacer sucursales de todo lo que usted está haciendo. Entonces, Dios nos ha bendecido. Y quiero llevarle al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de quien que nos ¿qué? Nos bendijo. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos bendijo. Hizo una declaración sobre nosotros. Cuando Dios creó todo, lo creó en una semilla. Creó una manzana en una semilla. Creó un hombre en una semilla. ¿Me está escuchando? Entonces, todo lo que ahora vemos reproducido, multiplicado, ha ocurrido porque Dios hizo una declaración. ¿Me sigues? Entonces, tú y yo hemos sido bendecidos. Dice, quien nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿a dónde? En los lugares celestiales. Yo he sido bendecido. El problema de nosotros son las palabras que nos lanzaron. ¿Me está escuchando? ¿Dónde nacimos? El contexto del barrio. A veces la pobreza no está alrededor, está en la mente. Porque somos pobres mentalmente. Porque seguimos siendo pobres mentalmente. Porque no hemos aprendido que en Dios, Jesús, ha restaurado nuestra humanidad. Y en esa restauración, el Señor puso en nosotros que la única manera que se activan las promesas de Dios es cuando te vuelves generoso. Hola. ¿Usted ha visto un árbol? ¿Qué pasa cuando ese árbol crece y no da fruto? A uno le dan ganas de arrancarlo. Yo viví ilusionado con un árbol de aguacate que sembré. Mire, lo único que hacía era echar hojas, llenar el patio de hojas. Un día le dije al jardinero, ¿sabes? Tenemos que arrancar ese árbol. Hay vidas que son así, que no dan nada. Y usted, esa no es tu naturaleza. Tu naturaleza es dar, porque entre más das, más te multiplicas. Hola. Más gozo hay, más felicidad hay. En nuestra esencia, Dios decidió que en nuestra naturaleza, entre más damos, la vida nos regresa más. ¿Me sigues? Ahora, hay un ejemplo en la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Dice, pero Jehová había dicho. Eso está como en pasado, en presente o en futuro. A ver, ayúdenme.
había dicho, o sea, pasado. Hay gente que Dios les dijo algo y no lo han hecho. Hay gente que Dios les dijo algo y no ha pasado. Pero ¿por qué no ha pasado? Déjame decirte, ¿por qué no ha pasado? Dice, pero Jehová había dicho ¿a quién? A Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él tiene que hacer algo. Siempre Dios te llama a obedecer algo. ¿Qué dije? ¿Tú quieres ver la bendición? Obedece. Porque la obediencia es, oye, la obediencia es la llave que te abre la dimensión del cielo. ¿Qué dije? La obediencia, ¿qué es? La llave que te abre. Es una dimensión sobrenatural. Allí ocurren tres cosas en esa dimensión. Lo irreversible, o sea, algo que humanamente ya no se puede devolver. Cuando tú entras ahí, se devuelve. Número 2, lo imposible, o sea, lo que humanamente dicen, eso no puede pasar, es imposible. Cuando tú entras a esa dimensión, se hace lo imposible. Y número 3, la tercera cosa que ocurre en esa dimensión es lo increíble. Las cosas que usted dice, eso no puede ocurrir. Sin embargo, cuando usted le cree a Dios y le obedece a Dios, a usted le empiezan a ocurrir cosas extraordinarias. Ahora, vea qué interesante. Dios le da promesas. Dice, haré de ti que, número 1, una nación grande. Número 2, y te bendeciré. Número 3, y engrandeceré tu nombre. Y número 4, y serás bendición. Y luego le dice, ¿sabes qué? Cuando yo te bendiga, voy a bendecir a los que te bendigan. Cuando yo te bendiga, voy a maldecir a aquellos que te quieran maldecir. Y luego dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero ya había pasado mucho tiempo. ¿Cómo se fue Abraham? Porque las promesas de Dios solo funcionan como Dios dice. ¿Cómo funcionan las promesas? ¿Cómo funcionan las promesas? Como Dios dice. Si usted lo hace a su manera, no le va a funcionar. Mire, Abraham dice que él obedeció a Dios. ¿Cuándo obedeció a Dios? Dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham ¿de cuánto? Demasiado viejo. Dios le había hablado, probablemente en su juventud. A veces uno es cabezón, uno dice, yo manejo esto. Pero ¿cuántos sabían que es mejor que Dios maneje esto? Qué bueno que yo conocí a Jesús a los 18 años. Y qué bueno que yo le decidí que Él lo manejara mejor. Porque ¿cuántos saben que Él lo maneja mejor que nosotros? Y la Biblia dice, óigame, que Él a los 75 años fue cuando obedeció. ¿Por qué?
Él obedeció a los 75 años. Hay una razón. Vamos a ir al capítulo 11 de Génesis. En sus últimos 2 versículos. 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Quién se llevó a Abraham? ¿Salió por su propia voluntad? No. ¿Bendice Dios la obediencia parcial? No. Abraham salió con su papá, pero Dios le había dicho: vete de tu tierra. Parcialmente salió de la tierra, pero no salió voluntariamente. ¿Quién lo llevó? Papá. Y como lo llevó papá, Dios hizo pausa. Hay cosas que están pausadas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no estás obedeciendo totalmente. Entonces Abraham salió con su papá, salió con su sobrino, y cuando murió su papá, dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió. A veces hay algo que tiene que morir en nuestras vidas para que activemos las promesas de Dios. La Biblia dice que el padre de Abraham murió, pero Abraham, hay gente codependiente y dice: bueno, se me murió mi papá adoptó a mi sobrino Lot, me lo llevo. Y Dios dice: otra pausa. A los 75 años, Abraham decide obedecer a Dios. Y dice allí la Biblia en el capítulo 12, ahora sí vamos al 12, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y Dios se le apareció. Porque cuando usted da un vestigio de que quiere obedecer a Dios, Dios se te aparece. ¿Cuántos quieren que Dios se les aparezca? Dios se te aparece. Dios se le apareció a Abraham. Y entonces Dios le habla a Abraham. Dice que Dios le confirma y le dice: esta es la tierra que yo te voy a dar. Te la voy a dar. Y entonces Abraham viene y edifica un altar en ese lugar. Y dice, versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Pero en el versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué haces cuando hay crisis? ¿Te gobierna la crisis o entiendes que Dios te ha bendecido? ¿Entiendes que tú caminas bajo la sombra del Omnipotente? ¿O entiendes que Dios está contigo? ¿O cada vez que tú tratas de encontrar una respuesta a tus problemas, desciendes? Porque ¿qué hizo Abraham? Dice que descendió a Egipto.
Pero vea qué interesante, cuando él desciende a Egipto, nunca descender es sin consecuencias. La Biblia dice que Abraham de Egipto, ¿qué trajo? A su criada Agar. Y fue su desgracia. Alteró su destino profético. Hay personas que cuando no obedecen absolutamente a Dios, alteran su destino profético. Y la Biblia dice que Abraham descendió a Egipto. Y yo podría seguirle hablando, pero quiero centrarme en esto. Capítulo 13, versículo 1. Porque cada vez que usted se conecta con su destino, usted sube. Cada vez que usted se desvía de su destino, usted desciende. Voy a volverlo a decir. Cada vez que usted se conecta con su destino, ¿qué hace? Sube. Cada vez que usted se desconecta de su destino, usted desciende. La Biblia dice en el capítulo 13, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y sabe, cada vez que usted sube, cada vez que usted se conecta con su destino profético, Dios lo levanta, Dios lo bendice. ¿Por qué se fue Abraham a Egipto? Porque estaba en crisis. ¿Por qué se fue a Egipto? Porque tenía escasez, porque había hambre. Pero sabe, cuando él decide conectarse con su destino, Dios lo levanta. Y sabe lo primero que Dios hace, versículo 3, versículo 2, y Abraham era ¿cómo? Riquísimo, en ganado, en plata y en oro. Pero no dejaba a Lot. Hay cosas que no soltamos. Tú tienes que soltar algunas cosas en tu vida, porque no te dejan que la bendición plena llegue a tu vida. Dice el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo ¿qué? Contienda. No pienses que los conflictos son del diablo. A veces los conflictos vienen para enfocarte en tu propósito. Y ese conflicto entre Abraham y Lot, o entre la gente de Abraham y Lot, que podía haberse evitado, porque era sencillamente que Lot pusiera orden. En apariencia Abraham va a perder porque pone a escoger a Lot, pero cuando Lot dice, oh, me lo comí, no sabía que estaba yendo al mismo infierno. Porque escúcheme bien, usted que camina con Dios, usted que está conectado a su destino y propósito, nadie va a lograr sacar ventaja de tu vida. Dios te va a defender, Dios va a estar de tu lado, Dios te va a ayudar, te va a bendecir. Y cuando ellos se separaron, dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar. Y dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.
Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca donde estaba el mal. Pero ¿sabe lo que le pasa a Abraham? Cuando en apariencia Abraham pierde, gana. Cuando en apariencia tú pierdes, ganas. Porque Dios te va a revelar su plan maravilloso. ¿Y sabes lo que pasa con Abraham? Y Jehová dijo a Abraham, versículo 14, después, no antes, después que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, ¿qué dice? La daré a tu descendencia para siempre. Dios quiere darnos promesas. Él ya declaró la bendición sobre nosotros. Ya tú eres bendecido. Ya Dios ha definido tu destino profético. Y sabes, tú eres una bendición. Y tienes que levantarte en el nombre de Jesús para empezar a brillar para la gloria de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Dios declaró una palabra sobre ti. Yo estoy claro que todo lo que yo toque se va a sanar. Todo lo que yo toque se va a restaurar. Todo lo que yo toque va a prosperar. Esa misma promesa está en tu vida. Levanta tus manos esta mañana y dile, Padre, yo creo